Sigamos con lo que quedó en la pasada. Entonces, para repasar, el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, habíamos quedado en el citovárico, ¿verdad? Entonces, el hipotálamo producía la hormona liberadora de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son la LH y la FSH. De la hipófisis. La LH y la FSH actúan tanto en el ovario como en el testículo masculino. En el ovario femenino produce la maduración de los folículos y en el masculino produce la producción de testosterona y la espermatogénesis. Volviendo al femenino, entonces, FSH y LH se producían en la hipófisis y en el ovario el estrógeno y la progesterona. En el ciclo ovárico comenzaban a madurar los folículos, el ciclo femenino tenía 28 días, tiene 28 días. Entonces, en el ovario del día 1, ¿cuál es el día 1? El primer día de la menstruación. Exacto, entonces del día 1 en el ovario, estamos hablando, comienzan a madurar los folículos. Entonces, comienzan a madurar varios folículos. El folículo está formado por el óvulo rodeado de células. ¿Sí? Rodeado de células esas células foliculares después se llaman células de la granulosa y células de la T. Menos de Laura. Principalmente el folículo va aumentando de tamaño hasta que se hace un folículo terciario o de Graf, que se llama, que es más grande de tamaño y comienza a producir estrógeno. Bueno, ¿hablan ustedes o hablo yo? Entonces el folículo comienza a hacerse más grande, se hace grande, porque comienza a secretar un líquido en el medio. Ese líquido hace protección sobre la pared del ovario y entonces se libera en el día 14 el óvulo maduro. El óvulo se libera, para lo que es la célula, rodeada de una membrana que se llama zona pelúcida y de algunas células de la corona radiada. O sea, el óvulo se libera protegido por esa célula. El espermatozoide, para fecundarlo, tiene que atravesar toda esa capa de células de la corona radiada, atravesar la zona pelúcida y recién ingresar su núcleo al citoplasma del óvulo. O sea, el espermatozoide tiene una cabeza y una cola. La cola es la que le da la movilidad, pero solo ingresa un espermatozoide y solo ingresa el núcleo. La cola se queda afuera. Entonces, el óvulo es liberado en el día 14. ¿Qué es lo que produce la ovulación? Como hay siempre una conjunción de hormonas, se produce un pico. El que venía produciéndose era el estrógeno, o sea, predomina el estrógeno. Del día 1 al 14 predomina el estrógeno, producido por las células foliculares o de la granulosa. También estimula la FSH, por eso es folículo estimulante. Y cerca del día 14 se produce un pico de LH. Ese pico de LH hace que se produzca la ovulación. En esos días también
también hay un aumento de la temperatura corporal y, digamos, el cuerpo femenino se prepara para la fecundación. Entonces, el óvulo es liberado a la cavidad peritoneal. Y luego ese óvulo va a ser atrapado por la trompa de Falopio. Hola. Bueno, entonces el óvulo se libera en la cavidad peritoneal, o sea, se libera el vacío, ¿no? Y ahí la trompa de Falopio lo tienen que captar y ingresar a la trompa, justamente. La trompa de Falopio, el óvulo, es nada más que conducido al útero. Bien, eso es el día 14. De ahí el óvulo permanece viable desde el día 14 al 18 más o menos. O sea, del 14 al 18 puede ser fecundado. Después de que se liberado el óvulo, en el ovario me queda toda la capa de células moleculares que acompañaban el óvulo para ser liberado. Esas células se van a convertir en el cuerpo lúteo, así que dura aproximadamente 10 días. Y comienza a producirse la progesterona, o sea, desde el día 14 al 28 es la progesterona la que gobierna, digamos, el ciclo, producida por ese cuerpo lúteo que ha quedado dentro del ovario. Bien, entonces en el día 28 comienza a decaer la producción de progesterona, comienza de nuevo a aumentar la FSH y la LH y comienza un nuevo ciclo, ¿sí? Ese ciclo esa fase, digamos, desde el 14 al 28 puede extenderse a 30 días, etc. Esa puede ser variable. La fase folicular siempre es del día 1 al 14. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo hago en el laboratorio para medir la hormona LH, FSH, progesterona y estrógeno? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se hace en el laboratorio para medir esa hormona? O sea, ¿qué indicaciones le tengo que dar a las pacientes? Depende del día del ciclo. Depende del día del ciclo. Por lo general se repite. No solo. Bueno, ahí entra a ver que hablo muy fuerte. Se hace en los primeros días del periodo menstrual y después se repite después del día 14, aproximadamente el 20, 21, 22 por ahí. Porque a mí me hicieron así, profe. ¿Ustedes qué dicen? Depende de lo que pasó anterior. A mí me hicieron FSH, LH, me hicieron... No se dice aproximadamente, no, tiene que decirse claro. Usted tiene que venir del día 1 al 3 del ciclo, o 1 al 5, depende de cada laboratorio. Si puede venir el primer día mejor. Y ahí se miden el estrógeno, la LH y la FSH. Y después tiene que volver su día 21. No se dice aproximadamente porque si no van a volver el 26, el 28. Entonces usted tiene que volver el día 21 y si es posible se lo calculan para que vengan ese día y se midan la progesterona. ¿Sí? Así se tiene que dar la indicación. Entonces tienen que hacer 2 extracciones de sangre. En el día 1 a 3 del ciclo y en el día 21 para medir la progesterona. Porque en ese momento, digamos, es cuando más progesterona se está produciendo. Y esa es la que tiene valor. Bueno, y también se puede medir la prolactina, casi siempre se pide la prolactina, que tiene, ya saben ustedes, la indicación. Bueno, entonces ese es el ciclo ovárico. Y ahora el ciclo en el útero. También tiene 28 días, pero su ciclo y su fase son distintas. En el útero tenemos una fase folicular y una fase,
En el útero tenemos, me perdí acá, me repositivo hacia. Tenemos una fase proliferativa y una fase secretora. En la fase proliferativa, bueno, del día 1 al 4 está la fase menstrual, que es donde se produce el sangrado del endometrio. ¿Sí? Del día 4 al 14 tenemos la fase proliferativa. En la fase proliferativa comienza a regenerarse de nuevo la capa funcional que sería el endometrio. Porque el endometrio se ha caído todo, se ha perdido durante la menstruación. Entonces comienza de nuevo a regenerarse el endometrio. O sea, comienza a crecer en grosor esa capa. Y es una capa funcional. Entonces, en el día 14 termina la fase proliferativa. Y del día 14 al 28 tenemos la fase secretora. Ahí es donde el endometrio se prepara para recibir el óvulo fecundado si es que hubiese fecundación. Entonces comienza a crecer todavía más de espesor, comienza a tener más vasos sanguíneos, más arterias, más venas, más glándulas, ¿sí? Porque lo que se prepara el útero es para recibir la implantación, o sea que es una capa esponjosa. Mientras más sangre haya en el lugar, mientras más glándulas que produzcan una secreción, hay más posibilidad de que se implante ese óvulo fecundado. Entonces lo que hace el útero es prepararse para recibir ese óvulo fecundado. Si no hubiera fecundación, todas esas arterias, todas esas venas y todas las glándulas que han proliferado durante la fase secretora se pierden, se caen junto con toda la capa funcional durante la menstruación. O sea, vuelve a iniciarse un nuevo ciclo. Entonces en el útero tenemos dos fases. La fase proliferativa, bueno, incluye la fase menstrual que es del día 1 al 14 y la fase secretora. Entonces el útero también sufre cambios durante esos 28 días. Se incluye porque una es del 1 al 14 y la otra del 14 al Sí, la menstrual se incluye dentro de la proliferativa. Sí. Bien, en la vagina también sufre cambios con el ciclo. En la vagina solamente un órgano muscular de copulación femenina, entonces lo que hace es producir, en esa zona también hay glándulas secretoras y producen un moco para lubricar y mantener húmeda la región, porque en la vagina se depositan los espermatozoides. Entonces los espermatozoides tienen que encontrar el ambiente adecuado para poder moverse, ¿sí? Entonces hay un flujo vaginal durante el día 1 al 14, digamos. Ese flujo es viscoelástico, se llama, o sea, es transparente, es elástico, digamos, es un flujo que va a permitir que los espermatozoides se muevan en eso y puedan ascender hacia el útero. Y del día 14 al 28, ese flujo vaginal se va produciendo blanquecino, se va haciendo menos viscoso, menos elástico, más rígido, entonces porque ya no hay ninguna posibilidad de fecundación, entonces el flujo vaginal por acción de la progesterona se vuelve menos viscoelástico. Antes se hacían pruebas en ese flujo vaginal para ver en qué etapa, en qué momento del ciclo estaba la mujer, pero eso era hace mucho. Si se produce la fecundación, o sea, si se produciera un encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, se produce la fecundación. Y eso ocurre en la trompa de Falopio. Cuando sale del óvulo al espacio, digamos, a la cavidad abdominal, es captado por la trompa de Falopio. Y entonces comienza a ascender por la trompa de Falopio hacia el útero. La trompa de Falopio tiene una cilia, que con unos dedos móviles que lo van llevando al óvulo hacia el útero. Si se encuentra en esa región de la trompa de Falopio con el espermatozoide, se produce ahí la fecundación, en la trompa de Falopio.
Y ahí comienza a dividirse. Se fusionan los dos núcleos, el espermatozoide y el óvulo, y comienza a dividirse. O sea, comienza a producirse mitosis. Y luego, al día sexto, tiene que llegar ese óvulo fecundado al útero para implantarse. Si el óvulo fecundado se implanta en la trompa de falopio o en la cavidad abdominal, ese embarazo no puede progresar, se llama embarazo ectópico, o sea, está fuera del lugar. Entonces ahí hay que hacer una cirugía para sacar ese tejido porque no puede prosperar en otra zona que no sea el útero. Y ahí la mujer corre el riesgo de que se infecte ese tejido, que se explote la trompa de falopio y bueno, se produce. Si el embarazo no necesita que deja de seguir el periodo de drogas, igual que mi embarazo no nada más de los trabajadores. Claro, en los primeros meses sí, es como un embarazo normal, pero no puede progresar, no se va a implantar en esa región. Entonces la fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide y ocurre en la trompa de falopio. En el día sexto, ese óvulo fecundado, que primero se llama mórula, después se llama blastocito y después se llama embrión, etc., tiene que migrar desde toda la trompa de falopio hasta implantarse en el útero. En el día 6 ya tiene que estar en el útero. Y ahí el endometrio, que ya estaba preparándose para la implantación, comienza a diferenciarse en un tejido que se llama sincitio trofoblasto. O sea, empieza el óvulo fecundado, mórula o blastocito, se llama, comienza a rodearse de ese tejido que es el endometrio. Y ese tejido se llama sincitio trofoblasto. Y se comienza a producir la hormona coriónica humana, que es la beta-HCG. ¿Sí? Profe, ¿a partir de qué día está la hormona del El día 6, cuando llega al útero? Sí. Cuando llega el día 6, ya el óvulo fecundado o blastocito comienza a diferenciarse de ese tejido del endometrio y para poder, es como que lo absorbe, lo rodea a ese blastocito. Profe, aproximadamente ¿cuánto tiempo tarda en que la hormona aparezca en sangre desde la fecundación? Desde el día 6 ya... Desde el día 6. Antes de que comience el próximo ciclo, ya se puede detectar. Pero igual recién se da cuenta. Sí, bueno, uno ya puede conocer su cuerpo y saber, o bueno, si no, espera, si no llega. Entonces, la beta-HCG o coriónica humana, una gonadotropina coriónica humana, es la hormona que se usa para el diagnóstico del embarazo. Primero la produce ese tejido que es el sincitio trofoblasto. Entonces, ese sincitio trofoblasto es después en el futuro va a ser la placenta, ¿sí? Que es el tejido del endometrio que se va diferenciando, va proliferando para hacer la placenta. Pero antes de ser placenta se llama sincitio trofoblasto y produce la beta-HCG. La beta-HCG se produce porque la hormona que mantiene el embarazo es la progesterona en realidad, no la beta-HCG. La beta-HCG se produce para darle más vida al cuerpo lúteo para que produzca progesterona. ¿Dónde te vas a sentar? Acá, mira. Ahí. A ver si le entra alguien más. Entonces, no, es la progesterona. La beta-HCG lo que hace es darle más vida al cuerpo lúteo. Si yo les dije que vivía 10 días, le da más vida para que produzca progesterona, porque la progesterona es la que mantiene
mantiene esa implantación. Cuando hay un riesgo de pérdida, ¿sí? Los médicos le dan progesterona para mantener, digamos, esa hidratación, que no se pierda el embarazo. Sí. Luego, entonces, esa beta-HCG se puede usar como diagnóstico del embarazo en orina y en sangre. Se puede, en orina sería un cualitativo, porque se pone la tira reactiva en la orina de la supuestamente embarazada y si es positivo se marcan 2 rayitas. En cambio, la hormona en sangre se puede hacer cualitativa y cuantitativa. Y hay una beta-HCG cualitativa que es lo mismo. En el suero del plasma de la paciente se pone la tira reactiva y si es positivo marca 2 rayitas. Si es cuantitativa, se cuantifica la hormona, o sea, y de acuerdo al valor que da, se puede saber en qué periodo está, ¿sí? Si está en el primer trimestre, o si está en la primera semana, segunda semana, tercera semana, primer trimestre, etc. Y tiene un valor de referencia para eso. Por eso se usa mucho la cuantitativa para ver si hay un riesgo de pérdida o si fuera un embarazo ectópico. Si fuera un embarazo ectópico, esas cantidades van decayendo, digamos. Quiere decir que hay que hacer una cirugía y sacar ese tejido. Y si hay una posible pérdida del embarazo, también se cuantifica para saber si va en aumento o si va en descenso o si se mantiene. Si va en aumento, es posible que se conserve ese embarazo y pueda prosperar. Pero si no, si se mantiene, quiere decir que hay mucho riesgo de pérdida y que es casi inminente que se pierda. Profe, si yo hoy estoy embarazada y hoy lo pierdo, yo sigo teniendo la hormona en sangre, ¿no? Si marca los problemas, ¿Cuánto tiempo marca la hormona en sangre? Qué grande, mi hermano gato. Hay tiempo que- Depende, claro, hay que valorar, hay que ver, siempre el médico va calculando de acuerdo a la fecha de última menstruación en qué etapa del embarazo está, y si cuantificar la hormona, bueno, va a saber si hay un posible riesgo de pérdida. Porque suponete que estás embarazado y lo pierdes hoy, sí, la hormona se mantiene, pero se mantiene en un nivel bajo, digamos, porque la hormona esta aumenta al doble, al triple, en cuestión de horas. ¿Sí? En el día de hoy hasta mañana, si es un embarazo normal, la hormona va duplicando, triplicando su valor. Entonces, no es si se mantiene, si no aumenta como se espera, entonces sí hay riesgos de pérdida. Pero bueno, si se pierde hoy, sí la hormona sigue manteniéndose en sangre, pero no es el valor esperado para el tiempo. Por ejemplo, yo mañana pasado me hago una tirita, me va a salir que sigo embarazada. Sí, va a ser es posible que marque, pero bueno, si hubo una pérdida, Yo te pediría la cuantitativa. la cuenta, digamos, una pérdida de un embarazo no es algo que pasa desapercibido. Hay un sangrado, hay un pedo doloroso y hay siempre una intervención médica, casi siempre. Y la ciencia y la fiesta, digamos, la cualitativa, es lo mismo en sangre y en orina, digamos, no hay diferencia. Fíjate si te marca entonces. Sí, hoy en día sí. Antes se dudaba, era más específica la de sangre. Pero hoy en día es como avance, digamos, en realidad lo que contiene la tira es un anticuerpo monoclonal. El anticuerpo es un anticuerpo anti-beta-HCG, entonces se une el anticuerpo con la hormona y con el HCG.
Pero siempre la tira tiene que marcarse, si es negativo tiene que marcarse una línea sí o sí, que es una línea de control. Si no marcara ninguna línea, ese análisis estaba hecho. Tiene que marcar sí o sí una línea de control. Si no marca la otra línea, entonces bueno, es negativo. Si marca las dos líneas, es positivo. Pero sí o sí la línea de control tiene que marcarse. Muchas veces esa línea en orina, digamos, si un embarazo de los primeros días, se marca bien leve, pero la mínima cosa que se marque una línea ya es positiva. El negativo no tiene que haber nada, ni rastro, ni visualización, ni por nada que pongamos un poco arriba, no tiene que haber nada de línea. No marca nada. Entonces, fecundación, la hormona coriónica. Bueno, la hormona coriónica entonces lo que hace es mantener el cuerpo lúteo para mantener la progesterona. La que mantiene el embarazo es la progesterona, no la beta-HCG. ¿Sí? Entonces la beta-HCG su función es darle vida al cuerpo lúteo para que haya más progesterona. Cuando tenga el embarazo se pueda implantar. ¿Estamos? Sí. Bueno, el reproductor masculino es muy sencillo. No hay ciclo de 28 días. Ellos tienen. El reproductor masculino, su función es justamente la fecundación del óvulo. Si no hubiera reproductor masculino, no hay posibilidad de reproducción de agua. Bueno, el reproductor masculino, su función es endocrina. En el testículo tenemos dos funciones: endocrina y producir los espermatozoides. Todas. Bueno, entonces, terminemos rápido. Ya están muchas la tarde si quieren. Estaba escuchando que la función No, la función endocrina es producir testosterona. Y también, o sea, los testículos tienen doble función. Primero, tienen las células de Leydig que producen testosterona. Y segundo, tienen la función de producir los espermatozoides maduros viables. Los espermatozoides se producen continuamente, digamos, están madurando, no hay un ciclo ni nada. Y eso se produce bajo acción de la LH y de la FSH de la hipófisis. Sí, el hombre también tiene LH y FSH. Eso libera la hipófisis, se la idea antes de irse. La LH y la FSH son gonadotrophinas tanto para la mujer como para el hombre. En el hombre lo que hace es producir, estimular a las células de Leydig para producir testosterona y también estimular la espermatogénesis, o sea, la producción de los espermatozoides. Bueno, el aparato reproductor masculino se compone, ya saben bien, todos los componentes, pero el testículo es el que produce la testosterona, que a mí me interesa la parte endógena. La testosterona es la hormona más potente de todas, ¿sí? Y su parte activa se llama dihidrotestosterona. DEA, como DHT, DEA, dihidrotestosterona se llama la hormona activa. ¿A los hombres? Bueno, porque hay mujeres que la testosterona se produce en mayor cantidad en el testículo, pero también en la glándula suprarrenal, también se producen los andrógenos, es la mujer que también tiene glándula suprarrenal. Y le da características virilizantes, o sea, distribución del vello, pues. Entonces hay mujeres que tienen infertilidad, y puede ser porque tengan un exceso de andrógenos. Profe, ¿y la vasectomía qué? No tiene nada que ver con el andrógeno. Me corta la. Ella está La acomodada. vasectomía se hace una ligadura en los conductos
para ver si va o no. Ya está acabado, pues, acá. ¿Quieres saber si Los puede ser? espermatozoides no pueden salir del testículo, digamos, no llegan, no salen con la misma fuerza y no pueden fecundar. Pero se sigue produciendo testosterona y las funciones hormonales siguen normales. La vasectomía afecta solamente la fertilidad. Pero no es que se corte nada, sino que se hace una ligadura del conducto. O sea, los espermatozoides no pueden salir. El óvulo no puede entrar al útero. Liga, que hace una ligadura, digamos. Seguro que es un rudo. No, ya se acordó. La vasectomía, la ligadura de trompa es la testosterona es la que le da las características masculinas al hombre durante la adolescencia, actúa junto con la hormona del crecimiento y con las hormonas de la tiroides y produce crecimiento en altura, pero principalmente la testosterona es la que le da las características sexuales masculinas como distribución del vello, masa muscular, bueno, la producción de espermatozoides, ¿qué más? Bueno, la distribución del vello, barba, todo eso. Y músculo. Por eso los hombres tienen más fortaleza muscular. Y la que le da las características sexuales a la mujer, como distribución del vello, distribución de la grasa, el estrógeno y la progesterona. O sea que eso es lo que nos diferencia en las características. Pero esto ya les dije, siempre no se olviden de que tanto el hombre como la mujer hay un control hipotálamo, hipófisis por las gonadotrofinas, que son cuáles? LH y FSH. Actúan sobre los dos. ¿Nada más? ¿Tiene la hoja de la asistencia? ¿Hay alguien que deba de requerir espacial? No. Bueno, También entonces, parcial. el parcial es el segundo parcial del próximo jueves. Dios mío. Entra de oxitocina, profe. Entra de hipotálamo. O de hipotálamo. Después lo que vimos después del segundo parcial. Prolactina, hipotálamo, hipófisis, neoxitocina. ¿Qué te pasa con la situación? Así dice fue el título. Sí, bueno, pero es porque es hipotálamo, hipófisis, todo hipófisis, oxitocina, antidiurética, prolactina. Las últimas 3 diapositivas que mandaron. Las últimas 3 clases. Sí, Claro. Eso no me Sí. Ah, no, tres. ¿Cómo va a ser? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Sí? Ay, que yo la metí. así muy Pero sí, siempre dijo que Sí, siempre dije que era Y el final es moral. Profe, ¿En Sí, serio? después No, parcial para no. porque esas preguntas que están ahí son la base para que ustedes estudien particular. Las preguntas básicas como cuál es la muestra, qué indicaciones se le da al paciente. es fácil, profe. Ayuda, profe. ¿Qué más? Siempre tienen que saber qué hormona produce cada glándula, ¿no? Por ejemplo, qué produce la neurohipófisis, qué produce, bueno, la neurohipófisis en realidad no produce nada porque es un lugar de almacenamiento. ¿Qué produce la adenohipófisis? ¿Qué produce
y algunas otras cosas que yo les digo, como la invitación al paciente, ya ven donde se que cuantitativa, cualitativa, etc. Bien, acá quiénes son los de la otra comisión. No, pero vamos todavía.